Bueno, estamos en una serie, de 1 Corintios. Si puedes, tú puedes ir allá en tus Biblias. Estamos en capítulo 6 hoy. Y el libro de 1 Corintios, la carta de 1 Corintios, es donde Pablo está escribiendo a una iglesia que de verdad se ha salido de control totalmente. Han sido divisios, han sido arrogantes, espiritualmente inmaduros, jactándose de su tolerancia de pecado entre de la iglesia. Y hoy vamos a ver que hay hermanos que están llevando a otros hermanos al corte, a hacer demandas a unos a otros. Y esta iglesia, si estuviera hoy en día, seguro que ellos tendrían 1.5 estrellas en Google Maps. O sea, los reviews de la iglesia serían terribles. Y cuando más avanzamos en estos capítulos, más asombroso se vuelve el primer capítulo, para mí, ¿no? Como Pablo comenzará esta carta diciendo: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús. O sea, él comienza la carta con esa frase. Si fuera yo diría: hola, ¿qué te pasa? De verdad, ustedes son la peor iglesia y tengo vergüenza de ser asociado con ustedes. Gracias. No, pero Pablo no dice eso. Pablo tiene una esperanza que no es, la esperanza no es en la capacidad de las iglesias de cambiarse a sí mismos. Su esperanza estaba en la gracia de Dios, la obra de lavado y santificación del Espíritu Santo. No, su esperanza estaba en la verdad del Evangelio, que no solo nos salva, pero también, sino que nos sostiene y nos transforma. Amén. Entonces, hoy vamos a entrar al capítulo 6, donde Pablo enfatiza cómo sus acciones demuestran una desalineación de sus prioridades y su esperanza de verdad. Entonces, vamos a ir 6, versículo 1. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Vamos a hacer un pausa ahí. Este es un pasaje muy interesante, ¿no? Y es cosas así que Pablo dice, como vamos a hacer una pausa porque eso vamos a entrar ahí, que hay cosas sobre el cielo que nunca vamos a entender. Hay cosas sobre el cielo que nunca vamos a saber hasta que finalmente estábamos ahí, ¿no? Enfrente, cara a cara con Cristo, viendo su reino. Pero Pablo dice esta frase como sacándolo de la nada. No saben que hemos de juzgar a los ángeles. Y tal vez tú estás pensando: no, Pablo, yo no sabía eso. ¿De dónde sacaste eso? ¿Cuándo dijiste eso que iba a pasar? Y obviamente Pablo sabe mucho más que de lo que entendemos o podemos leer en sus cartas. Hay otras cartas que él menciona en el capítulo antes de otra carta que no tenemos en la Biblia. Y tampoco no es necesario de que sepamos todo. No es necesario. Lo que es necesario es lo que tenemos. De hecho, él dice en 2 Corintios 12:4, dice que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Así que cuando él suelta una línea como esa, solo quiere recordarnos que las realidades eternas, cuánto más grande es la gloria de Dios. Cuánto más grande es su recompensa, cuánto más grande es su gozo y placer y autoridad, y a qué llamado y posición tan superior nos ha llamado. Entonces él saca una línea así como: no sabes lo que te espera en el cielo, en el reino de Dios.
Y esta es la única parte de la Biblia que yo conozco que habla de nuestra posición por encima de los ángeles, de los ángeles, ¿no? En el cielo. Isaías, segundo Pedro, Judas y Apocalipsis hablan de cómo Dios va a juzgar a los ángeles caídos, el castigo por su rebelión, pero es el mismo castigo que merecíamos por nuestra rebelión. Merecíamos ser lanzados al lago de fuego, junto con todos los ángeles rebeldes. Pero aquí Pablo está señalando nuestra posición en Cristo. Él fue hecho vemos en Salmos 8, dice que fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Pero Cristo también se humilló para también ser un poco menor de los ángeles por un corto tiempo, como dice en Hebreos capítulo 2. Y Él fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probará la muerte para todos. Y como dice en Efesios, nosotros que fuimos crucificados con Cristo, hemos resucitado con Él, estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y por causa de su justicia, por causa de su perdón, misericordia, somos redimidos, justificados y adoptados en su familia. Y dice que Él no tiene vergüenza de llamarnos hermanos, como dice en Hebreos. Y Pablo está diciendo, ¿y ahora estás demandando a tu hermano o hermana en Cristo? ¿Tú vas a ir a Judge Judy porque alguien te debe dinero? Es como tan ridículo en los ojos de Pablo de decir que Elon Musk demandará a alguien porque le debe $5. Eso es una pérdida de su tiempo. Y tú sabes que tú eres más rico que Elon Musk. Si estás en Cristo, eres un hijo o una hija del Rey de Reyes, del Creador del universo. ¿Qué es $1 trillón en comparación con el Creador del universo? Y eres un embajador, eres una representación del amor de Cristo para un mundo perdido que no tiene nada que esperar excepto esta vida. Y tú puedes realmente mostrar ese amor, tú puedes mostrar esa esperanza en realidades eternas cuando estás demandando a tu hermano o tu hermana por algo tan insignificante. ¿Estás realmente tan desesperado por el dinero? ¿O eras realmente tan celoso por tu propio sentido de justicia? Por eso Pablo dice en versículo 5, para vergüenza suyo lo digo. Para vergüenza suyo lo digo. Y quizás se está poniendo atención porque él también dice algo similar en capítulo 4, pero el opuesto. En capítulo 4, cuando reprende a los corintios, porque ellos están jactando de sus líderes y él quiere corregirlos con amor como un padre espiritual, en ese momento Pablo dice, no le escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos. Pero en este capítulo, este ya no es un asunto interno de familia, esto es un escándalo público. Una vergüenza para el testimonio de la iglesia. Es una piedra de tropiezo para que un mundo perdido vea poco o ninguna diferencia en supuestamente creyentes transformados. Entonces por eso él dice, para vergüenza suya lo digo. Versículo 5. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que puede juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre ustedes. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Ahora, quiero tener un poquito de cuidado aquí, porque no quiero sonar desconsiderado, no quiero que
usted piensa que estoy minimizando las injusticias o las personas que se aprovechan de otros, especialmente en la iglesia, porque eso es real. No, hay muchas personas y tal vez algunos de nosotros aquí hoy que han experimentado algún tipo de ofensa o injusticia o incluso abuso a manos de un hermano o hermana en Cristo. Tal vez incluso un líder y tal vez aún un pastor de una iglesia. Y eso es real, eso es vergonzoso. Y cada disputa y cada caso necesita ser examinado. Y la respuesta debe corresponder al nivel de gravedad. Así que estoy hablando en términos generales, principalmente porque en el texto hoy aquí no da detalles específicos, pero hay algunas pistas de a qué se refiere Pablo. Entonces vamos a ver uno de esos. En versículo 2 Pablo dice que no son competentes para juzgar los casos más sencillos. Entonces vemos que aquí no es un caso complejo, no es un caso, es un caso sencillo. Versículo 5 dice, ¿algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Y versículo 7 dice, ¿por qué no ser mejor defraudados? Y estas pistas nos dicen que Pablo probablemente se refiere aquí a casos civiles. Esto se refiere probablemente relacionado con finanzas o propiedades. Esto no es un pasaje que se debe usar jamás para tapar abuso sexual o un abuso infantil o un abuso físico o violencia doméstica. Y lo cual desafortunadamente hay una historia en la iglesia de eso pasando y ocurriendo. Gente usando estos pasajes. Y aquí nosotros creemos que si hay alguna forma de abuso, la primera cosa que la víctima necesita hacer es estar en un lugar seguro. Y el abuso necesita ser investigado y expuesto. Y si hay culpa, esa persona debería recibir el castigo apropiado por sus acciones a nivel de gravedad que la acción merece. Y nosotros como sus hermanos en Cristo, como pastor, haremos lo que es posible, lo que podamos hacer para proteger, para ayudar a encontrar un lugar seguro, para entender la complejidad de la situación. Pero hay situaciones que requieren investigaciones y acudir a las autoridades correspondientes, especialmente en casos de abuso. ¿Estamos claros en eso? Entonces, tenía que decir eso porque lo que voy a decir a continuación podría ser malinterpretado. No es lo mismo cuando alguien te debe dinero. No es lo mismo cuando alguien te ha ofendido. Y seguro hay otras situaciones, si tomamos tiempo, podemos pensar. Cada situación, obviamente, de todos modos, deben confrontarse, pero hay un patrón que Jesús menciona y estableció para que lo sigamos. Y eso está en Mateo capítulo 18. Si hay un pecado contra ti, dice que ese hermano o esa hermana debe ser corregido con amor. ¿No? Por su propio bien, por su santificación, por su crecimiento en madurez en Cristo. Y también para que nosotros como un cuerpo de Cristo podamos ser restaurados, que hay la comunión entre hermanos restaurados. No es que, bueno, vamos a guardarlo, no digas nada, we don't talk about Bruno, no hablamos de eso. Entonces, cuando nosotros pasamos al lado, ok. Aunque tenemos una cara, un sentido de, esta persona. No, eso es peor. De verdad, te digo, si hay algo contra ti, si yo tengo algo contra ti, o si tú tienes algo contra mí, quiero que me lo digas. Para que yo pueda examinarlo, para que yo pueda considerarlo, y si es necesario, disculparme y hacer restauración. Y espero que ese primer nivel es el último o el único necesario. Espero que esa otra persona se arrepienta, reconozca su pecado y haya restauración. Pero si no hay arrepentimiento,
Jesús dice en Mateo 18 que, bueno, trae uno o otro más. Que enfrente de uno o dos más para confrontar ese hermano. Y esto es serio. Imagínate estando sentado con 2 o 3 hermanos diciendo, oye, tenemos que resolver esto. Hay conflicto entre hermanos. Y esto ayuda con la rendición de cuentas, porque cada historia tiene 2 lados, ¿no? Y es útil tener hermanos espiritualmente maduros para que faciliten estas conversaciones tensas y tal vez ayuden a ambos lados a ver cómo podemos arrepentir, perdonar y mostrar gracia unos a otros. Por eso Pablo dice, no hay ningún sabio entre ustedes. No hay ningún pastor, un líder o un hermano espiritual que puede ayudarte. Tiene que ir al mundo. Pero si todavía se niegan a arrepentirse, Mateo 18 dice, dilo a la iglesia. Los llamamos antes de los líderes, los pastores, en algunos casos antes de toda la iglesia, en una manera apropiada. Y si todavía se niegan a arrepentirse, Jesús dice en Mateo 18, dice, que sea para ti como el gentil o recaudador de impuestos. O sea, en otras palabras, trata a esa persona como un incrédulo. Y un incrédulo no necesita corrección, el incrédulo necesita el evangelio. Porque está claro por sus acciones que no entiende el evangelio, no entienden quién es Cristo, no someten la autoridad de Cristo. Necesita ser convencidos por el Espíritu Santo, ser llevados a la cruz y arrepentirse, creer en Cristo y dejar que Cristo transforme su corazón. No ponemos los mismos estándares o expectaciones sobre el mundo que Dios tiene por nosotros. Y tal vez está pensando, bueno, está bien, es un gentil o un recaudador de impuestos, pero todavía me debe mi dinero. O sea, ¿qué hago? Y aquí es donde yo digo, déjelo en las manos de Dios. Déjelo en las manos de Dios. Jesús será el juez final. Y Él pagó por todos tus pecados en esa cruz. Y ese pecado que esa persona cometió contra ti, o será respondido por la cruz, o esa persona le responderá a Dios por eso más adelante. Y para mí eso es mucho peor que un juicio humano. Hay una historia en el libro de Watchman Nee, Sit, Walk, Stand, en español es sentar, andar y estar firmes. Una historia que me encanta, que dice que había un agricultor cristiano de arroz, porque es en China, encima de una colina, y estaba durante una sequía, que él tenía que usar una máquina, una noria movida por un rueda de pisar para subir el agua hasta su terreno, ¿no? Y esto era un trabajo duro, durísimo, ¿no? Tenía que ir muy temprano en la mañana para sacar y levantar todo el agua hasta su terreno. Pero una noche, su vecino rompió el muro que contenía el agua para que todo el agua bajara al terreno de su vecino. Entonces, el cristiano agricultor simplemente reparó el muro. Ya está bien, voy a perdonarlo. Al día siguiente pasó el mismo. Y esto pasó 3, 4 veces, hasta que finalmente el agricultor cristiano le preguntó a los hermanos en la iglesia, y él dice, he intentado tener paciencia y no tomar venganza, pero ¿está bien esto? Y dice que después de orar al respecto, uno de ellos respondió, si solo tratamos de hacer lo correcto o lo justo, sin duda somos cristianos muy pobres. Tenemos que ser algo más que lo correcto. Y así que en la mañana siguiente el agricultor cristiano se levantó, bombeó todo el agua para el terreno de su vecino y en la tarde bombeó el agua para su propio terreno. Y el vecino quedó tan impresionado que le preguntó al agricultor por qué había hecho eso y eventualmente se hizo cristiano también. Y voy a citar directamente del libro, dice que esto.
Watchman Nee dice esto. Así que, hermanos míos, no se aferren a su derecho. No piensen porque han ido a la segunda milla, ya han hecho lo que es justo. La segunda milla es solo un anticipio de la tercera y la cuarta. El principio es el de conformarse a Cristo. No tenemos nada que defender, nada que pedir o exigir. Solo tenemos que dar. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, no lo hizo para defender nuestros derechos. Fue la gracia lo que lo llevó allí. Y me encanta ese pensamiento porque, bueno, obviamente como cristianos tenemos un nivel muy alto de la verdad, de lo que es justo, porque servimos a un Dios justo, a un Dios santo. Entiendo eso. Pero vivimos en el already but not yet. Vivimos en un mundo corrompido, un mundo roto con pecadores. Y me encanta ese sentimiento que Jesús no murió por tus derechos. Él murió por tus pecados. Jesús no murió por tu sentido personal de justicia. Él murió para que fueras justificado. Jesús nos colgó en la cruz para que vivamos la mejor vida ahora. Él nos dice que lo sigamos cargando nuestra cruz y que pongamos nuestra esperanza en Él. Y a través del fruto de cargar nuestra cruz, el mundo verá una esperanza más profunda, un gozo más profundo, una confianza más profunda en la providencia y el plan de Dios. Y a los que muestran por sus frutos que no conocen a Cristo, les mostramos nuestra esperanza, dándoles amor y perdón y gracia a través del Evangelio. Versículo 9 dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a hacer una pausa ahí. Ya conocemos esta lista un poquito, fue mencionado en capítulo 5 de Pablo. Él menciona mucho, aquí está aclarando lo que él mencionó de antes, está expandiendo esta lista. Pero obviamente, él dice en el capítulo antes que yo no quiero que la iglesia sea conocido por este estilo de vida. O sea, no asociarse con personas que dicen que son cristianos o creyentes y sin embargo están marcadas por un estilo de vida de pecado. Entonces, en el capítulo antes dice que sacan a esa persona de la congregación, ¿no? Tratarlo como un gentil y tratarlo como un incrédulo, porque ellos necesitan el evangelio. No pongan el mismo nivel de expectación al mundo. Y obviamente podemos hacer una serie de 10 partes recorriendo todos los diferentes pecados y estilos de vida en esta lista. Pero todo esto tú puedes resumir así. El mundo piensa esto: el mayor bien en esta vida es satisfacer mis propios deseos, mientras que le hago un puño al diseño de Dios para mí. Eso. Mi cuerpo es mi cuerpo, mi derecho es mis derechos. Yo soy el capitán de mi vida. En un lugar metropolitano multicultural como Corinto, mucho como aquí en Miami, lo más escandaloso de esta lista no es la homosexualidad como es hoy en día, sino más bien decirlos a otros que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Porque la palabra idólatra significa adorador de imágenes. Y alguien que inclina ante de una imagen, una estatua, algo creado en lugar de el creador.
Y si caminas por la ciudad de Corinto, te vas a ver en toda ciudad que se ve templo tras templo, estatua tras estatua de dioses a quienes adorar y ofrecer sacrificios. De hecho, a los primeros cristianos los llamaban ateos. Dijeron que los cristianos eran ateos porque ellos solamente creían en un Dios. Y todos los demás tenían una docena, 2 docenas, montones de dioses. Todos los demás dicen, bueno, está bien, tú puedes creer en tu Jesús, en tu Dios. Incluso los de Atenas dijeron a Pablo, venga, queremos escuchar este nuevo Dios que tienes. Esta idea que es interesante. No, tú puedes creer en Jesús, está bien. Pero en nuestra ciudad nosotros creemos en nuestros propios dioses. Tú adoras como tú adoras y nosotros adoramos como nosotros queremos adorar. Entonces llegan estos cristianos diciendo, no solo no existe ningún otro de estos dioses, ninguno de ustedes entrará al reino de Dios, al menos que se arrepienten y se vuelven al único Dios verdadero, que es Jesucristo. Qué arrogante, qué insoportable, qué falta de amor, ¿no? Decirle a alguien que no puede vivir como quiere vivir, que no puede adorar como quiere adorar, que no puede amar como quiere amar. ¿Te suena familiar? Es la misma pregunta que se ha repetido a lo largo de la historia. Como cuando Moisés está en Egipto, Faraón dijo, ¿y quién es este Dios para que yo me incline ante él? ¿Por qué debería someterme a su diseño? O Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? He visto el fruto que él prohíbe y es agradable a mis ojos y bueno para comer y seguramente no moriré. Y una otra vez cambiamos a quién es Dios, la verdad de Dios, por nuestros propios deseos y pasiones. Rechazamos al Creador por las cosas que Él creó y adoramos a imágenes, incluso a la imagen de nosotros mismos, porque creemos que no hay nada más grande en esta vida que buscar mi propio placer. ¿Y quién eres tú para decirme cómo vivir mi vida? ¿Sabes cuál es lo mejor para mi vida? ¿Cómo es posible? Entonces el mundo rechaza la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Porque si yo tengo la opción de adorar lo que yo quiero adorar, yo puedo crear un Dios que me conviene. Un Dios que está alineado con mis pasiones. Un Dios que está alineado con mis deseos. ¿Y tú sabes cuál es el más aterrador que Dios le puede decir a esa persona? Está bien, adelante, haga lo que quiere. Eso es lo que dice en Romanos 1:24, dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y así que nosotros, por nuestro contexto hoy en día, lo más controversial en esta lista es la homosexualidad. Y eso es porque el clima político y su promoción, de hecho, por muchos es tan importante para ellos, se vuelve a la identidad de ellos. Y se celebra y hay desfiles y todo un mes dedicado a eso, que precisamente es este mes, junio. Nosotros olvidamos a eso cada año y si vas a Disney World te vas a recordar que este es el mes que ellos celebran eso. Y entonces, para muchos es como, bueno, ellos son los enemigos. Por muchos cristianos podrían tentarse a tratar de los homosexuales como nosotros contra ellos. Pero eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice en versículo 11, dice, y esto eran algunos de ustedes.
Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. No es nosotros contra ellos. Ellos son nosotros. Nosotros somos ellos. La única diferencia es que Cristo cambió mi vida. No tengo nada de qué jactarme. Solo puedo jactarme en Cristo. Yo estaba muerto en mis pecados hasta que Él me llamó a su luz maravillosa. Somos pecadores lamentables, adoptados en su familia. Es como un mendigo diciendo al otro mendigo dónde encontrar comida. Entonces en la iglesia nosotros vemos al homosexual igual que al borracho, igual al adúltero, a la persona que deshonra a sus padres, al adicto a la pornografía, al avaro, a las personas que tienen sexo fuera del matrimonio, al ladrón, al mentiroso, a la persona que hace fraude en sus impuestos. Todos somos pecadores, tratando de llenar este vacío que solo Dios puede llenar. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y sería una falta de amor no contarle a la gente estas buenas noticias. Que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que murió por ellos, que hay un Dios que los recibe en su familia con los brazos abiertos. Y yo no lo merezco, tú no lo merecías, pero somos lavados y justificados por causa de su amor, por su sacrificio, por su sangre derramada en esa cruz. Y Él nos dice que vayamos y se lo contemos a otros. No solo al homosexual, sino a tu vecino que está afuera lavando su auto cada mañana. O a tu primo que vive en otro país y su deseo o logro más grande en su vida es ir a Disney World. O a tu amigo que se está acostando con su novia. O a tu compañero de trabajo que cree que todas las religiones llegan a Dios al final. Nosotros podemos decir: yo era igual que tú. Yo era igual que tú. Tratando de llenar mi vida con mis deseos. Pero Dios reveló cuán lejos estaba de Él. Cuánto pecador soy en realidad, haciéndome darme cuenta de todas las otras cosas eran mentiras y distracciones de la realidad que iba directo a la destrucción eterna. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No condenamos ni juzgamos, dejamos eso en las manos de Dios. Simplemente invitamos con humildad, sin vergüenza, sin temor, y hablamos la verdad en amor, como dice en Efesios. Sazonamos nuestras palabras con gracia, mostrándole a este mundo perdido y corrupto, a través de nuestras acciones y nuestras palabras, que nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza está en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar y terminar nuestro tiempo juntos. Padre, te agradecemos por tu amor. Te agradecemos por tu misericordia y bondad. Te agradecemos por tu paciencia con nosotros. Porque si no fuera por eso, estuviéramos todos perdidos aquí. No tenemos nada más que podemos jactar más que en tu amor, en tu perdón, en tus promesas.
oro nosotros que podemos mostrar a un mundo perdido, un mundo que está tratando de llenar ese vacío, buscando por esa respuesta de qué es el propósito de esta vida. Que nosotros aquí, como tus hijos y hijas, podemos mostrar una esperanza más grande, un gozo más profundo, una vida eterna que nadie o nada nos puede quitar. Gracias, Señor, que tenemos esas promesas, esas verdades. Gracias que tenemos tu Espíritu que está con nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.